Cordial saludo, mi nombre es Pablo Alejandra Moreno Rojas, me encuentro en séptimo semestre del programa de psicología y actualmente me encuentro cursando la materia de psicobiología. Para esta etapa del trabajo escogí la temática de sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen por cualquier vía, ya sea oral, nasal, intramuscular o intravenosa, tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones. Cuando hablamos del término drogodependencia, lo hacemos referencia a la situación en la cual la persona ha perdido el control sobre el consumo de la sustancia, y hablamos de este concepto como un factor de alto riesgo. Este factor involucra directamente el comportamiento humano, pues cuando la persona se encuentra bajo las sustancias psicoactivas puede desarrollar o originar conductas desfavorables tanto para él como para los que se encuentran a su alrededor. Además, sus efectos son nocivos para la salud. El cerebro es el órgano más afectado, ya que altera su funcionamiento químico y su estructura. Además, causa unos cambios que perdurarán con el tiempo y deriva de daños permanentes. Por otra parte, destruye de forma irreversible las áreas de la memoria, el hipocampo, el cerebelo, que es el que controla la coordinación, y la corteza cerebral. Puede afectar además la concentración y la memoria a corto plazo. Con el tiempo, aumenta el trastorno psicótico en alguien que ya tiene la tendencia de las sustancias psicoactivas, es decir, en alguien que ya depende de estas sustancias. Puede acelerar el corazón e incrementando el riesgo de infarto y puede causar además ansiedad y paranoia. Cuando hablamos de intervención desde la psicología, hacemos referencia a las terapias que podemos utilizar para poder minimizar o controlar esta problemática en alguna persona. Y podemos utilizar terapias cognitivo-conductuales, comunidades terapéuticas, terapias interpersonales, terapias sistémicas, manejo de contingencias y prevención de recaídas. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Angélica Rodríguez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. De las temáticas que estamos tocando ahorita en la materia de psicobiología, escogí la temática de homosexualidad masculina. Les voy a hablar un poco de esto, aunque es un tema muy complejo y abarca muchos puntos. Empezaré por contarles que la psicóloga Evelyn Hocker en el año 1957 inventó la terapia de adaptación del varón a la homosexualidad. Esta terapia la llevó a cabo con un grupo de mujeres, de gays y de heterosexuales, tratando de adaptar a las personas que habían escogido esta orientación sexual. Eso fue en el año 1957, cuando aún hablar de homosexualidad era delito, o peor aún serlo. Ya más adelante se han venido haciendo estudios e investigaciones biológicas, más aún del siglo XXI hacia acá, o sea, estamos hablando de hace aproximadamente 15 años. Y tenemos varios factores que componen esta investigación. Hablaremos del componente genético, de los rasgos morfológicos y conductuales, de la estructura cerebral, y también hablaremos de factores sociales y culturales que pues no determinan la orientación homosexual, pero sí tienen mucho que ver en ella. Empezaré con el factor genético. El factor genético habla de los cromosomas. Todos sabemos que la mujer tiene los cromosomas XX y el hombre el cromosoma XY. En algún tiempo un investigador hizo con un grupo de una población canadiense, sacó un estudio de que
el cromosoma, que había fracción cromosomal en el cromosoma XQY24, marcador de orientación sexual, pero solamente fue en esta población porque no lo pudo lograr en otros lugares con otras personas. Entonces hasta ahí llegó esa investigación. Más adelante también del cromosoma 7, de la fracción 7Q36 de la región 8P12 y de la región 10Q26, también se llegó a hacer algunas investigaciones, pero nada estable, nada garantizado. En cuanto a los factores prenatales, tenemos los mecanismos hormonales. Hablaremos de la testosterona. Es probable que tenga cambios organizacionales en el estado prenatal y por esto también afecta el segundo y cuarto dígito, que es el 2D y el cuarto D. Esto tampoco ha tenido un valor significativo, pero pues ahí lo tienen. También se habla de la asimetría fluctuante, que se asocia con el deterioro de habilidades cognitivas. También se asocia con el número de hermanos. Habla de los afecto fraternal del orden de nacimiento, según Blanchard y sus colaboradores. Esto fue en el año 2002 esta investigación. Nos habla del antígeno HD de la madre a medida que ella va concibiendo solo varones. Entonces también puede que afecte por este lado, y por ese lado se dé la orientación homosexual. Los rasgos conductuales. Los rasgos conductuales es las diferencias cognitivas y conductuales entre hombres y mujeres. Los factores psicosociales. Existen diferencias entre gays, heterosexuales y mujeres. También se relaciona con el segundo, cuarto dígito, el 2D y el cuarto D, lo cual señala efecto organizacional en las hormonas. Y las evidencias anatómicas han sido reportadas en los últimos 10 años. Implica el cerebro y sus partes que definen la orientación sexual. Entre ellos están el núcleo supraquiasmático, tercer núcleo dentestinal del hipotálamo anterior, núcleo basal de la estría terminal, sistema mesolímbico, límbico general y varias regiones del hipotálamo. Estos estudios fueron realizados a personas que fallecieron por VIH-Sida y ha resultado una gran contribución a la psicobiología de la orientación sexual. Y ha sido imposible realizar estudios e investigaciones con personas, con seres humanos, pues por obvias razones. Se ha dado la posibilidad de hacerlo con animales y tampoco es que haya dado grandes resultados, pues puesto que el cerebro y la anatomía de los animales pues tiene sus diferencias con los del ser humano. También vemos la evolución biológica de la orientación homosexual. Se basa en las teorías de la homosexualidad en la población de diferentes países y se mantiene mediante selección de parentesco, selección parental, teoría del polimorfismo balanceado, teoría de las mutuaciones, dominancia de rasgos, bisexualidad adaptativa, teoría de la afiliación entre individuos del mismo sexo. Y pues esto ha sido como un pequeño resumen de la parte psicobiológica y biológica de cómo ha venido surgiendo el homosexualismo, y ahora les hablaré un poco de esa parte social y cultural. A estas alturas la homosexualidad presenta un alto riesgo para la salud a nivel mundial.
Se han tenido grandes cifras de personas que fallecen de cáncer, de VIH-Sida, perdón, y también personas que se suicidan, que tienen problemas con las drogas, con la depresión, por el mismo estrés, la misma ansiedad, el rechazo que reciben de la sociedad. Se ha convertido en sí en un problema para la sociedad. Al momento de hablar ya de la intervención psicológica para las personas homosexuales, se habla de terapias que los ayudan de pronto a mantenerse en la sociedad donde les hacen bullying o los desprecian por su condición sexual. Esta es la terapia de aversión del psicoanálisis, la oración, el consejo religioso, es estrechamente relacionada con el movimiento gay, que es más explícitamente religiosa, que quiere decir que la persona cambie y deje el gusto por las personas del mismo sexo. Pero la terapia afirmativa con diversidades sexuales y de género, que es la TDGSG, tiene como objeto facilitar y aliviar a esas personas que, como les decía anteriormente, sufren de desprecio y homofobia por parte de la mayoría de la sociedad, quienes los hacen ver como unos monstruos, y ellos entran en un estado de depresión, de estrés, de pensar en suicidarse y en consumir sustancias psicoactivas para olvidar y alejarse de estos problemas. Entonces, esta terapia lo que hace es ayudar a estas personas para que combatir el estigma social y conflictos asociativos al mismo, y así lograr una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Buenas noches, soy Caterina Perea, estudiante de Psicología de la UNAM. Estoy en este momento viendo un curso de psicobiología y les voy a hablar acerca del suicidio. El suicidio es una práctica, podríamos llamarlo así, muy antigua. O sea, desde el principio de la humanidad viene siendo ejercida por personas. El suicidio consiste en que una persona decide por voluntad propia causarse un daño letal, un daño que conlleve la muerte. En el suicidio intervienen factores que son biológicos, psicológicos, sociales, sociológicos y hasta morales. Hay ciertos grupos poblacionales que son más vulnerables al suicidio. Entre ellos están aquellas personas que han sufrido estrés postraumático, las personas que tienen trastorno de ansiedad, aquellas personas que han sido maltratadas, violentadas, que no tienen, digamos, una estima alta acerca de su propia vida, son vulnerables al suicidio. Otro grupo poblacional que es vulnerable son los adolescentes. El grupo poblacional que más comete suicidios son los adolescentes entre 14 y 17 años. ¿Por qué? Porque ellos son muy sensibles cuando no se sienten aceptados por el bullying escolar, cuando tienen, digamos, una orientación sexual que se sale del común y no tienen un apoyo familiar, un apoyo profesional. Son personas que son muy tendientes al suicidio. En Colombia, en el 2015, se suicidaron 2.068 personas y se ha convertido en la cuarta, causa de muerte violenta en el país. No ha bajado el suicidio, se mantiene bastante estable. La Organización Mundial de la Salud tiene programas de prevención del suicidio, porque la preocupación es que muchas personas deciden quitarse la vida.
El papel del psicólogo en el tema del suicidio es hacerle entender a una persona que su vida es válida, hacerle mirar que tiene cosas importantes por hacer, crear, para que su vida pueda desarrollarse y llevarse a cabo, digamos, de una manera plena, donde cualquier individuo decida seguir adelante con la vida y no tomar la decisión de suicidarse. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Calderón, soy estudiante de Psicología del CEAC de Portocarreño y el siguiente video es sobre la unidad 2 de mi curso de Psicobiología, otras aplicaciones de la psicobiología. El siguiente tema, el tema que yo escogí para hablar en el siguiente video es sobre el suicidio. Tenemos uno de los casos desde el punto de explicación desde la psicobiología es la disminución de la serotonina, un neurotransmisor que se encuentra en la corteza prefrontal ventrolateral. Esta parte del cerebro se encarga de la mediación, de inhibición y ejecución de razonamiento. Las afectaciones de esta área o la reducción de la serotonina, el neurotransmisor, tienen como consecuencias el fracaso para inhabilitar los sentimientos e impulsos suicidas. Esto desde el punto de vista de la psicobiología. ¿Cómo sería una intervención de la psicología? Para estos casos, a diferencia de lo que se ha en estos casos, que generalmente se puede llevar a cabo por un componente biológico, pero también tenemos varios factores de tipo mental. Entonces es cuando nosotros como psicólogos debemos intervenir en el acompañamiento que se debe realizar con estos pacientes, puesto que ellos se encuentran en un estado que puede producir afectaciones directamente en su ser o en últimos casos la muerte. ¿Cuál será el acompañamiento? Desde distintas técnicas o terapias que se presentan, que tiene la psicología, se puede hacer el acompañamiento. Desde las distintas técnicas de la psicología que tiene para poder intervenir o hacer el acompañamiento directo con este.